Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Amén. Dios en esta noche por la oportunidad que Dios nos permite estar reunidos en esta noche para llevar a cabo nuestra enseñanza. En esta noche estaremos tratando el tema sobre el diezmo y la ofrenda. Estaremos hablando sobre el diezmar y ofrendar. Sobre el diezmar y el ofrendar estaremos hablando esta noche. Es el tema que tenemos para enseñar hoy, sobre el diezmar y el ofrendar. Importancia de diezmar y ofrendar. Queremos tomar en esta noche, queremos hacer una introducción, una explicación sobre de dónde viene la palabra diezmo, para que podamos tener un entendimiento, ¿verdad? Antes de entrar en materia. ¿De dónde viene la palabra diezmo? La palabra diezmo nace de la palabra hebrea maser o maserash, que traducimos a una décima parte. Viene de la palabra maserak, que se escribe M-A-A-S-R-A-H. De ahí viene la palabra diezmo, a una décima parte de lo que nosotros recibimos. En el griego, la palabra que designa esta décima parte es apodecato, que significa la palabra décima parte. Es el término en griego que le da apodecato, y tanto en el hebreo como el griego, estos términos significan el pago o dádiva de una décima parte. ¿Ok? Aquí hay varias cosas que nosotros vamos a tocar en cuanto a lo que hoy la gente hablan del diezmar. O sea, lo que se dice en Facebook, en comunicaciones, y muchos maestros enseñan hoy sobre el diezmo. También la palabra diezmo viene de 10. Dice que se dividen la cantidad por 10 partes y saca una décima parte. O sea, el dinero bruto, que no es cuando nosotros cobramos, ¿verdad? Y sacamos, ejemplo, ya los biles, sacamos los compromisos. El diezmo se paga del sueldo bruto, o sea, del total de lo que nos entra, no es de lo que nos sobra. El diezmo debe ser del total que nos entra, de ahí debemos diezmar. Dice la parte décima, y esta es un diezmo. Pongamos un ejemplo de $100, se saca $10. Es el diezmo.
El diezmo permite el crecimiento del creyente, recibir de Dios lo que nos dice Lucas 6:38, medida buena, apretada, sacudida, rebosante, darán a vuestro regazo. El diezmo es una ley espiritual que no tiene límite por el paso del tiempo. O sea, el diezmo no pasa de moda, ni tampoco el diezmo es ni de la ley ni de la gracia. El diezmo es de Dios. No pertenece ni a la ley ni pertenece a la gracia. El diezmo es de Dios. Porque ahora se escucha que la gente dice, no, es que era de la ley, es que era del Antiguo Testamento. Es que no es ni del Antiguo ni del Viejo Testamento. ¿Ok? No es de ninguna de las dispensaciones. No pasa de tiempo, ni se pone viejo. Amén. Es un compromiso de honra a Dios y no tiene que ver con el tiempo ni las dispensaciones que podamos vivir, ni el tiempo de la ley, ni el tiempo de la gracia. Vamos a continuar y a profundizar más. El texto bíblico del diezmo y ofrenda podemos tomar como una de las escrituras prominentes. Podemos tomar a Proverbio capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y de la primicia de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Esto está en Proverbio, capítulo 3, versículo 9. Hay otra escritura que está en Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y les dio a Abraham los diezmos de todo. Si usted se pone a ver, aquí no dice que era en la época de la ley. Esto fue instituido antes de la ley. Esto fue instituido desde el principio. Dios lo instituyó desde el principio. Desde que Dios empezó a tratar con el hombre, Dios le enseñó a honrar a Dios. El diezmo no es una paga. No es como que usted le está pagando a Dios. No es como que usted le está rindiendo como un pago. El diezmo es como un agradecimiento, una honra. Pero con esto usted no le paga a Dios tampoco. Porque usted no le puede pagar a Dios. Porque a Dios no hay con qué pagarle. Porque todo le pertenece a Él. El oro es de Él.
La plata es de Él. El mundo es de Él. Nosotros somos de Él. La naturaleza es de Él. Las piedras preciosas son de Él. Entonces, ¿qué usted le puede dar a Dios para pagarle por lo que Él ha hecho por nosotros? No tenemos nada. Nosotros simplemente cumplimos con esta parte. Pero si usted se pone a ver, según Génesis capítulo 14, versículo 18, desde el principio fue constituido los diezmos y los hombres agradecidos honraron a Dios con sus diezmos y reconocieron al Señor. Para esto no hay que poner una pistola en el pecho a nadie, ni hay que atacar a nadie, ni hay que presionar a nadie. Esto es algo voluntario. Yo debo tener la buena voluntad de honrar a Dios. Yo debo tener el agradecimiento de honrar a mi Señor, no porque me lo impongan, ni porque me presionen, ni porque me ataquen, ni porque me manden para el infierno. Esto debe ser algo que debe nacer de mi corazón y yo debo sentir el agradecimiento para honrar a Dios y reconocerlo como mi Salvador, como mi ayudador, como mi Padre y como mi proveedor de todo mi vida, todo lo que tengo, todo lo que tendré, mi familia, mi casa, mis hijos, todo mi matrimonio, todo cuanto yo tenga le pertenece al Señor. Por eso, claramente, la Escritura nos habla, ¿verdad? Y nos explica claramente de la importancia, ¿verdad? Del diezmo, ¿verdad? Por eso, nosotros tenemos que ver lo interesante y lo relevante que debe ser para nosotros, ¿verdad? El diezmar. Por eso, todos los lavados con la sangre de Cristo que son agradecidos, nunca se olvidan de que deben de honrar a Dios a través de los diezmos. Por esa razón, nosotros tenemos que sentir un profundo agradecimiento sobre en que nosotros podemos honrar a Dios a través de los diezmos. Por eso también es un acto de obediencia y debemos entenderlo. Dice que la obediencia, nos haríamos la pregunta, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Dios, como el gran gobernante del universo, tiene que ser obedecido. Vamos a hacer un análisis de Dios como gran gobernante del universo. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. La palabra todopoderoso en el griego es Pontacrator, significa el gobernante que gobierna todo, el gran gobernante del universo. Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes, los mensajeros de Dios. Esta es la sentencia que han dictado los santos ángeles sentenciales
y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierne el reino de los hombres, para que todos los hombres sepan que Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos y los gobierna a pesar del pecado del mundo. No queda sin régimen de Dios, que lo gobierno, el shilik, el hebreo, el que tiene que dar permiso a todo, aún a todo, teniendo su propia voluntad, que los hace responsables de sus hechos y actos, y aún así los limita. O sea, Dios es el gobernante sobre todo, sobre toda la tierra, sobre todo lo que hay. Por esa razón, a quien él quiere, le da, constituye sobre él el más bajo de los hombres. Daniel 4:26. Y en cuanto a las órdenes de bajar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol quedaron en la tierra. El tocón y las raíces del árbol significa que su reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Cuando haya reconocido el poder Dios del cielo, que está en control y gobierna. El señorío es en los cielos. El cielo gobierna y Dios, su morada, son significativos para cada uno de nosotros. Debemos darnos cuenta que definitivamente nosotros, como parte de esto, debemos darnos cuenta de que Dios es el que gobierna por sobre toda la cosa. Él es el gobernante. Él es el que toma el dominio y el control sobre todas las cosas. Por esta razón, por este motivo, debemos darnos cuenta que Él es quien merece toda gloria, toda honra. Él es quien manifiesta todo el poder y el señorío. Por ese motivo, debemos darnos cuenta de que lo que nosotros podemos hacer no significa que seamos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos el control total. Cualquier cosa que nosotros hagamos, lo podemos hacer, pero no es porque nosotros en realidad somos los que movemos el trono de Dios. No somos los que dirigimos, los que podemos creer que nosotros somos los que por algo que hacemos nosotros vamos a lograr, vamos a lograr como que si no lo hacemos, como que eso detiene ni la obra de Dios, ni lo que Dios quiere hacer, ni lo que Dios va a hacer, ni lo que Dios, más bien somos privilegiados cuando nosotros reconocemos que podemos hacer algo para honrar a Dios. No es que como mucha gente que dice, no, yo no voy a dar nada porque yo no voy a dar nada porque a mí nadie me va a obligar a dar, ni nadie me va a exigir a dar. No, usted da si usted quiere. Si usted no quiere obedecer, usted simple y llanamente no lo hace. No hay problema, no hay ningún problema. Pero eso no va a detener ni la obra de Dios, ni el reino de Dios.
Más bien esto es un beneficio para nosotros. Cuando honramos a Dios, cuando diezmamos, cuando bendecimos la obra de Dios, cuando hacemos, nosotros reconocemos que de lo que Dios nos da, nosotros honramos a Dios, nosotros bendecimos a Dios. Es una forma de adoración, es una forma de glorificar a Dios, es una forma de darle gracias, Señor. Es como decir, Señor, y como dice el texto, de lo recibido de tu mano, de esto mismo te dan gracias. Es una manera de gratitud, una manera de agradecimiento a Dios. Eso no es de que porque, como muchos dicen, yo no le voy a dar a ningún hombre, o no voy a dar dándole a un hombre mi diezmo. O algunos dicen, no, yo lo voy a dar a un necesitado de la calle, o a un borrachito que anda por ahí, le voy a dar mi diezmo. No, señor. El que hace eso lo está haciendo mal, porque cada cosa tiene su propósito. Usted puede darle una ofrenda a un borracho, usted puede darle una ofrenda a una persona en la calle, pero su adoración a la obediencia a su padre, usted no puede dárselo a uno que anda en la calle, porque hay gente que hacen eso. Dice, no, yo doy mi diezmo, yo le doy a los necesitados de la calle. No, es que Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden. Y Dios pone cada cosa para cada cosa. Por eso existen las ofrendas y existen los diezmos. El diezmo, la Biblia dice, debe ir al alfolí de la iglesia como una forma de honrar a Dios. No dáselo a cualquiera que ande ahí, a uno que pasa ahí en la calle. Hay personas que han entendido mal esto y están mal enseñados en cuanto a esto. Cada cosa con cada cosa. Pero por ahora no voy a entrar tan profundo en esta parte. Pero sí, lo que quiero decirle, según la Sagrada Escritura, es que esto es una práctica de obediencia, de que Dios es el Señor del cielo y de la tierra y de la vida de cada hombre. Él es el que gobierna sobre la tierra, en el cielo, ¿ah? Y donde quiera. Entonces, por esa razón, Dios gobierna donde quiera que Él está, porque Él es el gobernante sobre la faz de la tierra. Por esa razón, el diezmo, debemos darnos cuenta que es una forma de adoración a Dios y de obediencia. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, versículo 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El primero, donde ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en Caín y Abel, ustedes saben que ellos le presentaban ofrendas al Señor, que fue por eso que Caín mató a Abel, por el sacrificio que él presentaba ante Dios. Hay una tipificación muy importante aquí, y es la tipificación de la parte de entregar la ofrenda. Dice que la ofrenda de Abel era, Dios la recibió con mayor agrado que la de Caín. Hay muchos textos, mayormente texto de Génesis, que habla sobre este episodio, y ustedes conocen la historia y conocen las escrituras, cómo especifica
cómo Dios recibió, ¿verdad? Esta ofrenda que fue dada por Abel, y que Dios tuvo mayor agrado en la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Y aquí dice que Melquisedec, que este Melquisedec, rey de Salem, vamos a ver cuando habla del rey de Salem a qué se refiere. Vamos a ir a la Biblia. Dice que Melquisedec contemporáneo de Abraham fue un rey cananeo de Salem y sacerdote de Dios. Génesis 14:18. Recibió diezmo de Abraham y lo bendijo. El autor de Hebreo lo consideró como tipo de Jesucristo. Óigame bien, era un sacerdote y el escritor de Hebreo lo reconoce como si fuera Jesucristo, que es sacerdote y rey. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, lo cual significa que Cristo existía antes de Abraham, que la tipificación, ¿verdad?, que le da el texto a Melquisedec, rey de Salem. Óigame bien, dice que de Abraham, de Leví y de los sacerdotes levíticos, y que es más importante que ellos. Sin padre, sin madre, eso no significa que Melquisedec no tuviera sentido literal, padre, ni familia, ni que fuera ángel, sino sencillamente que las escrituras no lo registran, no registra su padre ni su madre, su genealogía, ni dicen nada acerca del comienzo ni del fin de su existencia. Por lo tanto, sirve de tipo y sombra de Cristo eterno, cuyo sacerdocio no termina jamás. O sea, Melquisedec representa el sacerdocio de Jesucristo que nunca se terminará. Entonces, por eso fue que Abraham lo honra pagándole los diezmos como una tipificación de Cristo. ¿Ah? Como una tipificación de Cristo. Lo honra y Abraham es bendecido, y nosotros podemos ver cómo Dios, ustedes conocen la historia bíblica, cómo Dios bendijo a Abraham. Cómo Dios bendice a Abraham, cómo Abraham es bendecido, cómo podemos ver sus hijos, su familia, a pesar de todas las circunstancias que Abraham pasó, que sufrió, que padeció, y todas las situaciones que él vivió familiar, con su hermano, con todo, podemos ver cómo este hombre fue tan bendecido y fue llamado el padre de toda la familia de la tierra. Ahí podemos ver la bendición, pero ¿qué fue lo primero que él hizo para que este hombre hoy por hoy sea un hombre tan mencionado? Que él honró a Dios, reconoció a Dios con sus bienes, reconoció y diezmó, honró a Dios. Por eso nosotros podemos ver que el diezmo no es ni de la ley
ni es del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. ¿Ve? Y podemos darnos cuenta que el diezmo es una bendición. Entonces, no podemos decir, no, como dicen mucha gente, es que era del Antiguo Testamento, era de la ley. Cuando el diezmo llegó, ya la ley, cuando la ley llegó, el diezmo ya existía. Y ya los hombres fieles de Dios, los que honraban a Dios. Ejemplo, ustedes pueden ver en el templo. ¿Ah? Ustedes pueden ver en el templo cómo la gente llevaban ofrendas, honraban a Dios, cómo ellos bendecían a Dios con lo que Dios le daba. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el diezmo no es ni de la ley, ni es del Antiguo, ni es del Nuevo Testamento. Inmediatamente que el hombre fue creado por Dios, una manera del hombre reconocer a Dios y honrar a Dios es con lo mismo que Dios le ha dado, la cual el hombre reconoce a Dios, lo honra, lo bendice a través de lo recibido de su propia mano. Seguimos más. Dice Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, versículo 7, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, estad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. 9, no os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Ve? Claramente, cuando Dios llama a los hombres a la obra, no lo llama con riqueza. Oiga lo que dice la Escritura claramente aquí. No lleve 2 túnicas, no lleve 2 calzados, ¿ah? Sino vete por fe, prácticamente lo que dice la Escritura. Que los hombres de Dios que trabajemos en la obra tendremos que hacerlo por fe y por amor y por temor a Dios. Y Dios proveerá lo que se necesita para que se haga la obra. Por esta razón, dice que el obrero es digno de su alimento. Nosotros en el concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía y en otros concilios más, parte de los diezmos es con lo que sustentan al pastor. Pero no es todo lo que entra. No es que le dan todo lo que entra, es parte. La otra parte se utiliza para la obra, para la iglesia. Por esta razón, nosotros debemos darnos cuenta cómo nuestra iglesia maneja el asunto de los diezmos. Porque a veces la gente piensa que todos los diezmos es del pastor. No. En la Iglesia de Dios, la profecía, todos los diezmos no es del pastor. Para eso existe un comité de finanzas. Para eso están distribuidos. Y un día de esto le enseñaremos la distribución, cómo la iglesia distribuye todo lo que entra, tanto diezmo como ofrenda a la iglesia local, y cómo la iglesia lo maneja para que ustedes puedan saber el manejo que la iglesia le da en una conferencia también
ustedes se van a dar cuenta, los miembros de la iglesia, cómo la iglesia maneja tanto el asunto de diezmo como de ofrenda. Seguimos. Primera de Corintios 9:6. Solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley, óigame bien, para lo que dicen que el diezmo es de la ley, aquí con esta escritura te saco de duda. Con esta escritura te saco de duda. Voy a empezar a leerlo otra vez. Aquí el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento está haciendo una explicación de la importancia de los hombres que trabajan en la obra de Dios, cómo deben ser sustentados a través de esto que nosotros conocemos como lo que sustenta a los obreros. Y el apóstol hace una referencia profunda de esta escritura. A mí me gustaría que todos ustedes la busquen ahí. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6. El apóstol le está explicando a la iglesia de Corintios por qué los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué de los diezmos y las ofrendas en las iglesias? Ustedes saben que Pablo fue uno de la iglesia del primer siglo, uno de los apóstoles que plantó mucha iglesia. Y ahí él está haciendo la referencia de por qué muchos atacan y presionan con los diezmos y las ofrendas. Entonces él le hace esta explicación y le dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y Pablo trabajaba. Pablo hacía tienda de campaña. Pero él le dijo a ellos: solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar, o sea, no dedicarnos a la obra, ponerle atención a la obra y atender la obra. Solo Bernabé y yo. Y le dice: ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Nadie es soldado a su propia expensa. Si tú eres soldado de una nación, la nación te tiene que sostener. La nación tiene que darte el sustento que tú necesitas para defender la patria y defender, ¿verdad?, la nación. Entonces Pablo le dice: ¿quién fue soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién hace la obra? Planta la viña, trabaja en la obra y no come de la obra. ¿Quién planta una viña? Siembra una viña. Puede ser de yuca, de plátano, de lo que usted quiera, de legumbre, ¿ah?, de cebolla, de brócoli. El apóstol dice aquí: ¿quién planta una viña y no come de esa viña? ¿Ah? ¿Come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche, no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? La ley no dice también que los que trabajaban en la viña
tenían que comer de la viña. La ley, oye, esto es una contestación a lo que dicen que solo era de la ley. Óigame bien, aquí el apóstol está refiriéndose. La ley no dice eso también, que los que trabajan en la viña, que coman también de la viña. Los que atienden ovejas, que coman también y beban la leche de las ovejas. ¿Ah? Dice más el 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. O sea, el que trabaja, no le ponga bozal. Él tiene derecho a comer también. ¿Me entiende? No le ponga un bozal, ni se la ponga difícil a uno que está trillando, al buey que está trillando, al que está trabajando, al que está haciendo la obra. No le ponga bozal, déjalo que viva. ¿Ah? Al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro que sí. Versículo 10. Lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. O sea, con esperanza. O sea, que va con una esperanza de que el buey que está arando, ¿ah?, y el que está trabajando, que él va a comer, que él va a tener sustento. ¿Ah? Y eso es refiriéndose a los obreros, eso es refiriéndose a los que trabajan, a los pastores, líderes, gente que trabajan en la obra, gente que trabajan en predicar la palabra, gente que se han dedicado su vida a predicar la palabra. ¿Ah? ¿Acaso no tienen también derecho? Y dice el que trilla, porque con esperanza hará el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto, versículo 10, del fruto, el 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si segáremos de vosotros lo material, o sea, si sembramos lo espiritual, es justo que también vosotros podamos cegar de lo material. Versículo 2. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más? Dice el apóstol, nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. O sea, nosotros tenemos el derecho, pero tratamos de hacerlo con ecuanimidad. Óigame bien, para que esto no cause ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Óigame bien. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en la casa sagrada, en las cosas sagradas, comen del templo? Y el que los que sirven en el altar, del altar participan. ¿A qué se está recibiendo esto? Para los que dicen que no está en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y que somos entendidos. Está claro. Aquí lo dice la Escritura claramente. Dice más, versículo 14. Si también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Óigame bien, esto está en el Nuevo Testamento, que vivan del evangelio. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Versículo 14. Así también ordeno
Óigame bien. Ordeno. Oye, no es que, por favor, si quieren, si pueden, si se recuerdan. No. Dice aquí, ordeno. Tiene un acento en la O. Ordeno. El Señor, ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, ordenó el Señor. No dice que ordenó ni Pablo, ni Juan, ni Pedro. Dice, ordenó el Señor que los que trabajan, oye, ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Ah? Eso está claro y está en el Nuevo Testamento. No está en el Antiguo Testamento. Y además de eso, ya ustedes aprendieron hoy que el diezmo y la ofrenda no es ni de la ley ni es de la gracia. Porque cuando Dios le enseñó al hombre en el principio a honrar a Dios como lo hizo Adán, como lo hizo Caín y Abel, no había llegado la ley, ni había llegado la gracia, o esas dispensaciones expresadas como dispensación no habían llegado. Era el principio. Y todavía en el Nuevo Testamento la Biblia nos sigue enseñando. ¿Cuántos creen a lo escrito de Pablo? ¿Creemos en lo escrito de Pablo? Bueno, pues ahí está en el Nuevo Testamento, entonces. Ahí está, claramente. Y dice Lucas 17. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Óigame bien, el obrero es digno. Esto está en Lucas. Está en Lucas. En el Nuevo Testamento. Porque algunos dicen que es de la ley. Seguimos más. Déjame ver qué hora es. Yo creo que no vamos a terminar este tema hoy, pero lo adelantamos bien. Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Óigame bien, el sacerdocio de Leví. Aquí no está hablando de ley, ni de Nuevo, ni de Viejo Testamento. Está hablando de órdenes que Dios ha dado. Dentro de las órdenes está esto, el sacerdote, el sacerdocio de Leví. ¿Quiénes hoy tienen esos sacerdocios? Los que sirven en el templo, los que predican, los que dan la palabra. ¿Quiénes tienen el sacerdocio de Leví? ¿Quién lo tiene hoy? ¿Quiénes son los que poseen el sacerdocio de Leví? Son los pastores, hermano. Los pastores poseen hoy el sacerdocio de Leví, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién era que tenía la promesa? Seguimos más. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Óigame bien.
Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Oye, recibe los diezmos ¿quién? Hombres mortales, o sea, hombre humano. Pero allí aún de quien se da testimonio de que vive, versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibió los diezmos, versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro y él se inspiró, se inspiró y quiso honrar a Dios con lo que Dios le había dado. Es una forma de agradecimiento, de honra. Cuando nadie recibe mayor honra, nadie recibe mayor honra que el Dios que te salvó, tu Padre, a quien merece obediencia de parte de nosotros, quien merece, ¿verdad? Obediencia, quien merece honra de parte de nosotros. Y no tan solo, mire hermano, no tan solo que merece honra, la bendición que eso trae a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras generaciones, cuando nosotros honramos a Dios y reconocemos a Dios voluntariamente, no por presión, no porque nadie nos presione, ni porque nadie nos ataque, es voluntario. Esto debe nacer de nuestros corazones. Mi papá no era cristiano y mi papá diezmaba, mi papá daba primicia y mi papá todavía no había entregado su corazón a Cristo. Pero él decía, Dios hace que la lluvia caiga, Dios hace que tengamos alimento, Dios hace que mis hijos crezcan, Dios le da salud a mi familia, decía mi papá. Y él no era cristiano. Y él reconocía que él debía honrar a Dios y debía bendecir al Señor. Por esta razón, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de honrar a Dios con lo que Dios nos ha dado. Dios le bendiga por hoy. No lo terminamos porque es un punto largo y yo quiero tocar varios aspectos dentro del diezmar. Damos gracias a Dios, que el Señor le bendiga esta noche, por esta noche, y pasamos a la hermana Milka con nosotros para que si tienen alguna pregunta, porque es un tema que ya yo sé que ustedes lo saben, ustedes lo manejan. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer.